Informativa desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles que contamos a 20 de septiembre año 2023. Como siempre estaremos compartiendo las más importantes noticias locales, nacionales, las internacionales, los deportes. Gracias por sintonizarnos, los que están en República Dominicana y allende los mares. A las 8 de la mañana en el café de Diario 55 estará compartiendo con nosotros Fernando Puy, quien es directivo, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que se aboca a el más importante evento que realizan cada año, es Expo Cibao, la más amplia exposición del empresariado dominicano. Bueno, amanecimos con un movimiento telúrico, a las 3:01 más o menos, lo sentí, estaba despierto en ese momento y el perrito en casa comenzó segundos antes. Ahí están los científicos para que comiencen a investigar a los perros también, porque estos parece ser que están prediciendo o anuncian más bien cuando se va a producir un fenómeno de este tipo. Se habla de 4.6 que afectó o se sintió más bien en República Dominicana y hasta en Haití. Aquí se sintió bastante fuerte. No fue tan prolongado, pero sí se sintió con intensidad. Ahí estamos viendo un gráfico de la localización donde estuvo el epicentro de este fenómeno, a 6 kilómetros de Río Grande, así se destaca en este informe. Vamos a dar los buenos días en esta mañana. Yo sé que se quedó tranquilito, que no corrió, no huyó. Lenis Tejada Betancur, buenos días. Buenos días, Fran Rodríguez, buenos días a nuestros televidentes. Yo no lo sentí. No lo sentí. Yo no lo sentí, tuve la gracia de que anoche estuvimos compartiendo con unos amigos, unos tragos de vino, unas copas de vino. Y eso ayuda a dormir, de una manera que yo no sentí el movimiento, pero sí mi esposa me dijo que lo sintió. Así abrazaba que Morfeo. Sí, bueno, ahí está un proceso natural de la naturaleza, estos movimientos en la que las capas tectónicas pues se van acomodando. ¿Y que liberan energía? ¿Qué dicen? Sí, esto es lo mejor según los expertos, porque van liberando energía poco a poco y se van acomodando de manera que no se produzca un gran terremoto, es decir, un movimiento brusco para un acomodamiento exagerado de las placas tectónicas. Todavía que se sepa no hay daños reportados. Como se ve, el epicentro estuvo cerca de la zona de Puerto Plata, por ahí, afectando las provincias más de Puerto Plata, Montecristi, y por supuesto, como ustedes ven en el segundo círculo, el tercero ya, el que se ve más diluido, pues también impactó a zonas de Santiago, Moca y la provincia de La Vega. Así están las cosas. Por esa zona es que se espera hace años ya. Yo estuve hace 6, 7 años participando de un entrenamiento que las Naciones Unidas ofrecieron a los comunicadores de cómo manejar la situación desde el ámbito de la comunicación para informar a la gente cuando se produzca un terremoto de más de 7 puntos que se espera que suceda por esa zona. Lo que debemos es estar preparados y saber actuar ante estas situaciones. Así es, el epicentro por Altamira, por esa zona fue donde más se sintió. Claro está, por la proximidad del mismo, pero fue un temblor que se sintió en gran parte del territorio nacional y, como escucharon ustedes, parte de Haití.
y uno supone por la localización, entonces frontera por ahí por Dajabón, donde las cosas están, yo creo que más caliente y más alta que este registro del movimiento. Así es, muchas noticias en el día de ayer en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Se está llevando a cabo en la sede de esa entidad en Nueva York. Y bueno, el llamado de Joe Biden, el presidente del país más poderoso del mundo, aún Estados Unidos, pues convocando a la ONU a que ya se decida a enviar fuerzas multinacionales lideradas por el estado de Kenia, que es uno de los países más prósperos de África Oriental. Es un país que tiene más o menos 12 veces el tamaño de la República Dominicana y su población anda entre los 50 y 60 millones de personas, pero ya ha tenido vasta experiencia tratando con incontrolables, tratando con bandas y con grupos como los que están liderando las calles de Haití, que en las últimas 3 semanas han cobrado la vida de más de un centenar de personas solo en la capital de ese país, Puerto Príncipe. El hecho de que el presidente de los Estados Unidos convoque, llame a que ya se actúe de inmediato, pues hace pensar que real y efectivamente en los próximos días, semanas, pues se pudieran tener ya esa intervención. Él ha abocado la fuerza del Consejo de Seguridad, eso lo complica, tal vez se pudiera lograr algo más por la aprobación de la Asamblea General para eso, porque en el Consejo de Seguridad está China y está Rusia, que a veces por embromar, para no utilizar la palabra aquella que comienza con J, por embromar a los Estados Unidos, muchas veces usted lo encuentra con un voto disidente ante situaciones como estas. Los chinos han mantenido siempre una política internacional de no intervención. Esa ha sido la política general de China, pero los rusos no pueden decir lo mismo. Los rusos han sido interventores desde los zares, muchos lugares que quisieron hacerse con ellos, pero con la situación entre Rusia y Estados Unidos, a veces solo por llevar la contraria se vota en contrario. Así es, no es la primera vez que el presidente Joe Biden pide la intervención en Haití por parte de estas fuerzas especiales. Hay que recordar que en una ocasión estuvo la MINUSTAH y ya hemos hablado de los problemas que dejó en Haití. En vez de resolver situaciones, ellos pues lo que hicieron fue crear otros problemas a esta nación. Y como bien señalaba, Rusia y China se opusieron en aquella oportunidad, pero a tomar las consideraciones del embajador de Chile en República Dominicana, que ayer estuvo de acuerdo con las medidas que ha estado tomando la República Dominicana en torno a esta crisis, a esta situación que se ha dado con el cierre de la frontera y este canal que aparentemente no lo han detenido. El presidente ha dicho que hasta que no detengan la construcción de este canal no habrá acuerdos, y lo que falta ya es muy poco. En días pasados decíamos que ya eran unos 10 metros aproximadamente para llegar hasta el río. Hay que ver porque hay un trabajo importante, interesante, que está cuando se tenga que conectar debido a la diferencia en cuanto a la altitud. Está más alta la construcción de este canal que la circulación por donde corre el río Dajabón o el Masacre. Vamos a esperar. Lo que sí es que ayer el presidente de la República se reunió con el de Kenia, con su homólogo, y estuvieron conversando. No quiso declarar a la prensa cuando salían de este encuentro, de este conversatorio, y esperar a ver lo que sucedió allí y cuáles serán las medidas que estarán tomando en los próximos días. En un 80% dicen algunos que ya va el proceso de construcción de este canal, o sea, prácticamente terminado, un 80%, están en fases finales. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, estará
agotando su turno, sus 15 minutos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta tarde, entre las 3 y las 5 de la tarde, le correspondrá agotar su turno. Todo el mundo entiende que va a referir el tema de Haití. No sabemos el nivel de receptividad que tendrá en este momento la alocución del presidente, que siempre que ha intervenido en estos foros, en estos areópagos internacionales, suele pedir la ayuda internacional para Haití, pero en esta ocasión lo estará haciendo teniendo él la disposición vigente de un bloqueo, de un cierre de la frontera con Haití. Por lo que nosotros los dominicanos esperamos que la comunidad internacional entienda la situación que se está viviendo, pero ustedes saben que no todo es como uno cree, no todo el mundo mira las cosas desde el punto de vista nuestro. Vamos a ver cómo la comunidad internacional asume las palabras de Abinader en esta ocasión en la que el país que pide la ayuda tiene las fronteras cerradas. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo. Dice que tuve que colar café a las 3 de la mañana cuando Xiomara, ¿te preocupaste? Sí. Se Ella te no sabe, movió si la fue, cama. no sabe si fue el café o el temblor que le quitó el sueño después. Yo sé que fue. Gracias, Xiomara, por el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. 3 presentaciones: el Suardí Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Vamos entonces a publicidad, ya regresamos con las primeras de las primeras aquí en Diario 55, tu revista informativa.
Vamos inmediatamente a dar un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Bueno, ahí está, en portada, los que no sabían ni conocían del temblor de tierra 4.6. Despierta temprano los ibaeños, hoy miércoles 20 de septiembre, 3 de la mañana. Habla que fue el temblor. Alto voltaje mata hombre y estruendo enloquece a su perro, el que casi mata mujer a mordidas en Sosúa. Inespre compra huevos y carne de pollo a productores de Dajabón. Cornadetran denuncia abuso del Intran en cobro de multa a taxistas en Santiago. Yo no conocía este sindicato, esta central. Se llama, vamos a ver, aliado del Frente Nacional, no sé, un aliado del Frente Nacional de Taxistas por aplicación de Santiago y el Cibao. Estos son taxistas por aplicación, son Sí. taxistas de Uber, de Didi, No, de InDrive, ¿no? No. Ah, bueno. Siguen las manifestaciones para impedir construcción de hidroeléctrica Las Placetas en Santiago. En otras noticias, mandatario Abinader secunda declaraciones de Joe Biden sobre Haití. Grupo Popular aporta equipos para modernizar labores del COE. Caen abatidos a tiros 2 vigilantes de supermercado al enfrentar a asaltantes en supermercado de Villamella. Esto ocurrió ayer. Fueron hasta amarrados y amordazados. Y le infligieron heridas con armas blancas. Vamos a la información. La información es otro diario que se origina aquí en Santiago y nosotros compartimos con ustedes las informaciones que trae en portada, la información digital. Tienen la edición impresa, circula en todo el territorio nacional. Biden pidiendo la intervención de fuerza internacional a Haití. Biden insta a la ONU, es la información, autorizar envío de fuerza internacional a Haití. Es el titular principal del periódico La Información, lo tenemos ahí en portada. Gobierno auxiliará a productores agrícolas afectados por cierre de la frontera. Cientos de haitianos siguen caravana de retorno a Haití. Zonas francas reportan crecimiento de exportaciones. Gobierno vuelve a la frontera para proteger a sectores más deprimidos. A 100 pesos anuncia venta de cartón de huevos Inespre. Jeffrey Infante apuesta a un Santiago más verde. Juez otorga plazo de 15 días a DGII para incumplir o por incumplir sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos al listín diario. El listín para hoy, con las noticias más importantes. El país y Haití, 3 años de desencuentros. Yo vivo de aquel lado y vengo todos los días, dice un ciudadano. Abinader apoya pedido de Biden sobre Haití. Abinader ha resistido tanda de presiones sobre racismo. Bienes Nacionales identifica 450.000 millones de pesos en propiedades del Estado Dominicano. Muchos en el pequeño Haití se han marchado tras cierre de frontera. Las acciones que el gobierno toma a favor de comerciantes.
Diario Libre. Y aquí concluimos las locales y nacionales con Diario Libre. La noticia de Biden ante el pedido a la ONU, importadores ferreteros insisten, sigue competencia desleal de comercios chinos. Los dominicanos brillan en las nominaciones al codiciado premio Grammy Latino. Felicidades a Techi Fatule, que también está nominada. La hija de Carlos Alfredo y Tania Báez. Donald Guerrero y José Ramón Peralta van al Tribunal Constitucional para que les revise legalidad de la prisión. El PNUD dice República Dominicana avanza en 60% Agenda 2030, pero necesita aceleración. Presupuesto general del 2024 sería de más de 1.371.000.000.000 de pesos. Alertan sobre blanqueamiento masivo de corales en República Dominicana. Y menor de edad que atropelló a familia en San Luis podría enfrentar hasta 3 años de prisión. Ya esto lo abordábamos aquí, este tema, de que la ley es muy benigna en ese aspecto, cuando se tratan de situaciones como esta, un joven menor con un alto grado de alcohol en la sangre o quién sabe qué más, pero ahí está. Vámonos con las internacionales y los deportes. Lenis Tejada Betancourt. Muchas gracias, Fran Rodríguez. Así lo hacemos. Vamos a ver lo que nos trae Diario 55 en la sección de internacionales. Comenzamos con Joe Biden, quien urge a enviar misión internacional a Haití. Mandatario Luis Abinader secunda las declaraciones de Joe Biden sobre Haití. Biden defiende ante la ONU que los Estados Unidos deben mantener el liderazgo mundial. Y candidata ecuatoriana Luisa González, esta es una de los dos candidatos que van a la segunda vuelta de Ecuador. Recordemos que previo a la primera vuelta fue asesinado uno de los candidatos presidenciales de Ecuador. Pues esta candidata que pasó a la segunda vuelta, Luisa González, denuncia intento en su contra, un atentado en su contra, y exige celeridad de la pesquisa de las investigaciones. Estas noticias usted las puede leer en detalles ingresando a nuestro portal en la web, diario55.com. Nos movemos de Diario 55 a las internacionales que trae hoy Diario Libre. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Al menos 104 víctimas mortales por ataques de bandas en sector de Puerto Príncipe. Cuba pide un nuevo contrato mundial en la Asamblea General de la ONU. El presidente de ese país, de Cuba, Díaz-Canel, ha solicitado que se reestudie el contrato social, el contrato mundial, debido a la brecha, a la gran brecha que hay entre los ricos y los pobres del mundo. Algunos tienen demasiado y otros no tienen ni siquiera con qué comer. Kim Jong-un retorna a Pyongyang con una recepción por todo lo alto. Y por último, en las internacionales, ACNUR, ante críticas por batida contra pandillas, en El Salvador, Bukele dice que fue lo correcto. Así anda el panorama internacional. En lo deportivo, señores, las grandes ligas están llegando ya, en esta temporada, están llegando a la recta final de la temporada regular. Ya estamos en esta fase final. 16 jugadores dominicanos este año superaron los 20 jonrones en las grandes ligas. Comparado con el 2019,
que fue cuando se estableció el récord de la mayor cantidad de peloteros dominicanos que dispararon más de 20 cuadrangulares, pues nos hemos quedado alrededor de unos 8 puestos, porque aquella vez en el 2019, 24 peloteros dominicanos lograron disparar más de 20 jonrones durante esa temporada. Esta vez solo 16, encabezados por Marcell Ozuna de los Bravos de Atlanta, quien ha conectado 35, Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston 33 y Juan Soto de los Padres de San Diego 32. Ellos son los que ostentan las primeras posiciones de los dominicanos con más cuadrangulares en las Grandes Ligas. En el día de ayer, por otro lado, fue operado el fenómeno de las Grandes Ligas, Shohei Ohtani. Fue operado en el día de ayer. Su doctor espera que después de esta operación del codo, él regrese para el partido inaugural de la próxima temporada 2024 como bateador. Pero recuerden que este hombre también es un muy buen pitcher, y entonces dice su doctor que sería para el 2025 cuando ya él estaría en condiciones físicas para asumir como lanzador desde el montículo. Así que Shohei Ohtani parece que va a pasar una temporada sin que lo veamos desde el montículo lanzando. Señores, por otro lado, pasando al mundo del voleibol, nuestras reinas del Caribe se hicieron con el segundo juego que han ganado en este clasificatorio olímpico con miras a París 2024. En este caso le ganamos al equipo de Ucrania en este preolímpico en el día de ayer. Hoy vamos a tener un choque contra México. Nosotros en el ranking mundial, las reinas del Caribe están en el puesto número 10 de los mejores equipos de voleibol del mundo. El equipo de México apenas está en el puesto 24. Es decir, está muy lejos de ser considerado un digno rival para nosotros. Así que esperamos que las reinas del Caribe se vuelvan a imponer en el partido del día de hoy en ese preolímpico. Por último, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, estuvo reunido en el día de ayer con el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. Estuvieron conversando sobre los lazos entre la República Dominicana y las Grandes Ligas. Recordemos que después de los estadounidenses, los dominicanos son los extranjeros que han tenido mayor presencia en las ligas mayores. El presidente de la República conversó sobre la intención que se tiene en la República Dominicana de construir desde el sector privado. Esto no es un proyecto del gobierno, pero sí lo apoya el gobierno desde el sector privado, construir un estadio en Santo Domingo con todas las características y exigencias de las Grandes Ligas para que se puedan tener allí partidos de exhibición o algunos encuentros dentro de la temporada. Ya se ha anunciado que para la temporada próxima los equipos de Boston y el equipo de Tampa Bay van a tener unos encuentros en el Estadio Quisqueya de la República Dominicana, y se quiere que cada vez eso sea mayor, más equipos puedan venir aquí a tener partidos de Grandes Ligas, ya sean de exhibición o ya sea dentro del calendario. También se habló de ese equipo, de ese torneo que en el que se van a enfrentar los equipos de Licey y las Águilas Ibaeñas. Se le invitó al comisionado a participar de ese encuentro en el marco de la temporada otoño-invernal de la Liga de la República Dominicana. Otro tema tratado en ese encuentro entre el presidente y el comisionado de las Grandes Ligas es el tema del apoyo que el gobierno dominicano
le está dando, pretende darle, continuar dándole a las academias de las grandes ligas que tienen sus escuelas aquí en la República Dominicana, entre otros temas que se trataron entre el presidente Abinader y el comisionado de la Major League Baseball. Así anda el mundo deportivo, vamos a la pausa, ya retornamos con más información aquí en Diario 55. Bueno, la verdad que uno oye y ve cosas, y ve cosas. El Consejo de Desarrollo Social y Económico de Santo Domingo realizó un panel sobre debates electorales, algo que muchos dominicanos hemos estado esperando por tiempo, pero todavía no se concretiza el que los candidatos presidenciales y sobre todo aquellos que tienen mayor oportunidad de ser gobierno, para que la población conozca cuáles son sus planes, cuáles son sus programas a ejecutar, a desarrollar, aunque hay muchos que en la retórica suenan bonito, pero después en la realidad es otra cosa, es completamente un fracaso. Invitaron al pionero de los debates electorales en España, el que implementó, el que pudiese la población conocer a cada uno de los candidatos, y esto sin lugar a duda que es un aporte al desarrollo democrático de cualquier nación, el que los candidatos presidenciales puedan debatir. Aquí vemos como muchos candidatos, incluso con oportunidades, o de los principales, como se llama, que solamente están respondiendo a iniciativas que entienden ellos no es la más idónea o no es un resultado positivo
cuando se aplican solo críticas y no aportan soluciones. Y aquí hay gente que ha llegado incluso a alcaldías sin ningún tipo de programa, en base a la aceptación o la popularidad que pueda haber alcanzado de alguna manera, ya sea a través del clientelismo o porque ha hecho una campaña de imagen efectiva, y tiene gente que ha sido soporte para escalar, para conseguir ese peldaño. Y no es que se tenga que hacer de manera obligatoria. Vimos recientemente que José Horacio Rodríguez, el diputado, quería someter al Pleno, a la Cámara de Diputados, el que fuese una ley que los candidatos debiesen debatir, llegar hasta un escenario para poder debatir y que la población conozca cuáles son sus propósitos para dirigir. En este momento tenemos alianzas que todavía no se ha concretizado a nivel nacional o en todos los niveles selectivos por 3 partidos, PRD, PLD y la Fuerza del Pueblo, que estas son alianzas electorales, no de propuestas. Es solamente para ganar puestos, para buscar tener una representación que dirija ya sea el municipio o estar en una curul en la Cámara Baja o en el Senado de la República. Son acuerdos, son alianzas que se hacen para esto, pero no una programación, no desarrollar aquellos ejes que son fundamentales para el desarrollo del país. Es ganar y después lo otro que venga. Y no puede ser así. Hay quienes le huyen porque no están en capacidad de hacerlo, y otros que entienden tienen mayor ventaja y son los que apuestan a que en la República Dominicana algún día pues tengamos estos debates interesantes que siempre pues resultan con favorabilidad para aquellos que pueden manejar el escenario y también puedan hacer las propuestas más convincentes a la población. Aquí tenemos participación de los candidatos, pero de manera independiente, en programas que lo van entrevistando, ya sea diario o semanal, pero no una confrontación, un tú a tú entre los principales candidatos de la República Dominicana a la presidencia, en este caso. Para que eso sea una realidad, debe establecerse en la ley electoral, en las modificaciones que haya que hacerle, porque los legisladores han diseñado una ley electoral que, dependiendo del que está en el gobierno, la ley es buena o es mala, aplica o no aplica. Parece que habrá que hacerle modificaciones a esa ley electoral, y lo que conviene, si se quiere gozar de esta herramienta del debate, es establecerlo como un requerimiento. No tendrá que ser necesariamente para todos los niveles, pero sí para el nivel presidencial, como suele ser de obligatoriedad en muchos de los países más desarrollados que nosotros en este tipo de materias y otras. Aquí el que está en el gobierno o el que se siente en ventaja no accede a ir a un debate. ¿Por qué? Porque se ha visto en la historia internacional, aquí no la hemos tenido, pero en la historia de las campañas electorales a nivel internacional se ha visto que hay gente que han terminado ganando las elecciones en el debate. O hay gente que lo ha terminado perdiendo también en el debate. Es más, en nuestras clases de comunicación, de oratoria y oratoria política, nosotros enseñamos múltiples ejemplos de cómo gente ha perdido por su lenguaje corporal la intención del voto que la gente tenía con ellos, por el lenguaje corporal que mostraron durante un debate, por el desinterés que evidenciaron durante la discusión de un tema que era de interés para la nación. Un presidente de la República es un líder, y todo líder debe desarrollar
la capacidad de hablar en público con elocuencia y de hablar en público con coherencia. No en la República Dominicana de manera exclusiva, pero en muchas partes del mundo, tal vez nosotros también, hemos tenido que ver a líderes de países que uno dice, señor, pero cada vez que este hombre habla es un problema. Entonces, los votantes necesitan saber que la persona que los va a representar a nivel nacional, internacional y en el plano que sea, es una persona que por lo menos tiene la capacidad de expresarse de manera coherente, de tener ideas claras y distintas sobre los temas de mayor preocupación, aunque luego se quede eso en la mera retórica. Sabemos entonces que eso es otro tema a tratar, pero que al menos la persona que elijamos para representarnos como nación pueda hablar con claridad y con coherencia. Eso es lo mínimo que se puede pedir. Tiene que haber madurez en la clase política, pero también en la población, que pueda valorar las exposiciones de cada quien y pueda discernir, es la palabra, porque aquí muchas veces se imponen otras cosas que realmente el discurso o las propuestas que usted pueda tener. Aquí nosotros tenemos un diputado, por ejemplo, el que está detenido en Estados Unidos. Ese no tenía propuesta de ningún tipo, ni tenía capacidad, ni tenía respuesta para muchas preguntas que se le hacían. Sin embargo, fue el más votado. Son también de las cosas, y es implementar formación en las mismas escuelas, en las universidades, para que nos preparemos, no solamente los candidatos, aquellos que tienen aspiraciones presidencialistas, es también una población que pueda reconocer quién realmente tiene más calidad y más competencias para dirigir una nación. No es solo aquí, a nivel internacional, la medición establece que menos del 20%, menos del 20% de la población atiende lo que se llama el voto racional, es decir, atiende a lo que la persona está proponiendo en su plan de gobierno. Menos del 20% hace lo que se llama el voto racional, un voto atendiendo a las propuestas que trae la persona. Eso es a nivel internacional. Yo creo que aquí en la República Dominicana el porcentaje es mucho, pero mucho más bajito de ahí. La cosa es que si tú no tienes un plan, entonces ya esa es una razón para tú ser atacado. Una cosa es que menos del 20% vote por un buen plan, y otra cosa es que si tú no tienes un plan, ya esa es una razón, un plan de gobierno me refiero, y esa es una razón para atacar tu candidatura porque no llevas unas propuestas claras. Así es la cosa. Mire, anda circulando un video. Ayer se rumoró y estuvo circulando en las redes sociales que la jovencita Lizzie George Griffin era hija del ex pelotero de Grandes Ligas y de las Estrellas Orientales, Alfredo Griffin. Este tuvo ayer que hacer un video dando a conocer de que no hay ningún tipo de vínculo, ni familiar, ni de cercanía con esta joven. Dice desconocer quién es esta joven y quienes se han dado la tarea de estar promoviendo el tema de que es familia, por simplemente el apellido. Hay muchos Griffin, está Ken Griffey Jr., Ken Griffey padre y muchísimos otros Griffin. Es un apellido muy común en los Estados Unidos. Esos son los famosos. Qué bueno que no tienen ninguna familiaridad con nosotros. Una joven con un muy bajo nivel educativo. Parece que le han pagado muy buenos colegios, pero el nivel educativo, el nivel de educación que muestra, cuando no tiene ni siquiera los modales de saberse conducir ante un presidente de un país, pues deja mucho que pensar de la educación cara, de la educación costosa. Miren, siguen las tragedias en Santiago, lamentablemente. En el día de ayer se dio a conocer de la muerte de una niña de 1 año y 2 meses.
al caer en una cubeta con agua aquí en Santiago. Esto sucedió en el sector Rafey, eso pertenece a la zona oeste de Santiago. A los que nos ven más allá de estos límites geográficos, se trata de Arlín Esther Ramos Martínez, quien murió por asfixia mecánica, por ahogamiento, según el diagnóstico médico. La menor de edad residía junto a su madre y a los abuelos en esta barriada, en este sector de Rafey, donde acaeció el hecho. Muy lamentable estos hechos que han sucedido en los últimos días aquí en Santiago. Hay que tener mucho cuidado con los niños, con los bebés. Se pueden ahogar, se pueden asfixiar hasta en su propia cama. Hay que estar muy atentos. Lamentable el hecho. Sí, que algo muy parecido pasó, y precisamente un mes como este, en septiembre, un 2 de septiembre, un niño en San Francisco de Macorís murió también ahogado. Se declaró asfixia por inmersión en un caipi de San Francisco de Macorís. Sí, ¿Usted recuerda sí, así es. esta información que fue muy debatida en los medios, si tenían algún tipo de responsabilidad los cuidadores o las cuidadoras de este infante? Hace un año casi que ocurrió un hecho de esta naturaleza y caramba, qué lamentable que se repitan cosas como estas por muchas veces descuido de los adultos. Sí, muy lamentable. Recordamos que el día anterior estuvimos hablando de lo sucedido en Santiago Centro, Santiago Center, la plaza que se está construyendo en la Estrella Sadalá con Juan Pablo Duarte. Ayer los familiares estuvieron pidiendo que se haga una pesquisa, una investigación sobre las causas de cómo se produjo el deceso, este accidente en el que cayó del 10º piso. Y también estuvimos hablando del residencial Mil Hojas, donde también hubo una explosión que destruyó 8 vehículos e impactó otros 11 que quedaron afectados, no totalmente destruidos como los otros 8. Pero hay que tener cuidado en Santiago. Estas malas noticias no es de agrado compartirlas, aunque sea nuestro deber hacerlo. Ayer se decía de que este jovencito, 23 años tan solo, muy joven, que murió, muy joven, de que se había quitado ya los equipos de seguridad y que falseó en un movimiento que hizo, y eso produjo la caída, una caída que le costó la vida, lamentablemente. Pero las investigaciones deben continuar, no debe quedar eso ahí. Ya hay que esperar un informe, ¿verdad?, pormenorizado de los hechos por parte de esas autoridades. Miren, con relación al tema de los libros escolares, un tema que se ha estado debatiendo, no solo entre la sociedad civil de la República Dominicana, sino también que esto fue a los tribunales de la República. El Tribunal Superior Administrativo conoció el caso a razón de que lo interpusiera una de las editoras que se consideró vulnerada, se consideró dañada por esta decisión del Ministerio de Educación de producir sus libros, de crear desde el MINER, mediante una ordenanza, una unidad editorial del ministerio para producir los propios libros. Pues la sentencia falló a favor del Ministerio de Educación, diciendo que sí, que el Ministerio de Educación tiene todo el derecho de producir, de elaborar y establecer las políticas que tienen que ver con los libros didácticos, los textos, libros de texto que se utilizan en las escuelas. Este dato lo dieron a conocer desde la unidad jurídica del Ministerio de Educación, donde anunciaron que continuarán con el proceso de elaboración propia de los libros escolares. Así que este tema fue a los tribunales y ya tiene un fallo favorable para el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Bueno, en unos minutitos estaremos conversando con Fernando Puy a propósito de la feria
de Expo Cibao, que noto como algo lento. ¿Tú no lo has sentido? No, Eso sí. yo creo que se conoce más porque la gente está acostumbrada a esperarla para esta época Sí. que la promoción y la... Y ya eso es la semana próxima. Sí, 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 sí. Y no sé, como que está algo rezagada. Pero Fernando nos dirá de cómo van las cosas. Correcto, ya estaremos pues escuchando de voz de uno que tiene un rol importante en esta feria, que es una de las más importantes en la República Dominicana, esta Expo Cibao, que desde hace ya un tiempo viene desarrollándose en el Parque Central de Santiago de los 30 Caballeros. De esto ya estaremos pues conversando con Fernando Puig y otros temas de interés. Ahí está el tema de la frontera, los empresarios y incluso la zona franca que está enclavada allí, que tiene miles de haitianos trabajando y que en días pasados vimos empresarios que estaban obstruyendo el paso a unos camiones que iban con alimentos y ellos alegaban de que estos iban a ser usado como puente el parque industrial para llevarlo hasta Haití, para negociarlo, cosa que fue desmentida esta. Protestaron los comerciantes de la zona de Dajabón diciendo que si la frontera estaba cerrada para ellos, también para los demás. Y lo que uno ha estado preguntándose, Lenis, ¿cuáles serían los próximos pasos de continuar la situación que hasta ahora pues está sucediendo en nuestra frontera? Incluso ya hasta la circulación en la carretera internacional, que es aquella que está en la proximidad de la frontera con Haití, ahí hay un tránsito nulo prácticamente y los productores y ciudadanos por ahí se están ya quejando de que no tienen acceso a los alimentos. Uno espera que con la presencia ayer de las principales autoridades dominicanas, encabezada por el ministro de Industria y Comercio, pues estos ciudadanos dominicanos puedan ya tener acceso, recibir estos alimentos que son vitales y el poder conseguir los implementos para ellos poder desarrollar, en este caso, algunas plantaciones que tienen por ahí. Bueno, lo que todos esperamos es que este tema se resuelva a la mayor brevedad. Es lo que esperamos. De no ser así, las autoridades competentes hacer lo propio. Vimos ayer que el INESPRE estaba anunciando cartones de huevos a 100 pesos. Así es. O sea, a 3 pesos el huevo. Eso es una muy buena noticia. Y de continuar ese tema, entonces tendrían que crear las vías para llevar esos y otros tipos de alimentos hacia los poblados de dominicanos que están en esa zona, que se les complica por el tema del cierre del comercio y de la frontera. Hay que buscarle una solución. Es una responsabilidad de las autoridades dominicanas darle respuestas a las necesidades que se crean por esa situación del cierre de la frontera, lo que implica de este lado que los dominicanos puedan tener sus necesidades cubiertas, aunque se hayan tomado medidas de este nivel en la frontera. Vamos a ver cómo sigue. Nosotros vamos a la pausa y en breve retornamos aquí en Super TV 55.